Adelante. Bueno, muy buenos días, estimados participantes de la Diplomatura de Liderazgo Transformacional. Hoy tenemos nuestra tercera webconferencia correspondiente a la unidad 3, el líder transformacional del escenario 3 en la ruta del líder transformacional. Recordemos que el programa Formación de Formadores pertenece a la Escuela de Ciencias de la Educación. Bueno, muy bien. En esta web los acompañamos Tatiana Ejea, que es mi compañera, y quien les habla, Sara Escobar. Bueno, vamos a empezar entonces con una reflexión inicial. Vamos a explicar algunos referentes que tienen que ver con esta unidad. Vamos a describir las generalidades de la unidad. Vamos a tener un espacio de preguntas, inquietudes y demás. Y tenemos una reflexión final. Bueno, vamos entonces a dar respuesta a este interrogante. ¿Sí? Como reflexión inicial, ¿cuáles consideras son las fortalezas de un líder transformacional unadista? Entonces, quisiera que alguno de los participantes nos cuente a viva voz cuál considera son las fortalezas de un líder transformacional unidista, ya que ustedes transitaron en la unidad 1 todo el tema de liderazgo general hasta llegar a la teoría de liderazgo transformacional. Ahorita, en la segunda unidad, se centraron en todo el ejercicio de liderazgo transformacional, los factores de ese liderazgo, también desde esas concepciones de liderazgo transformacional para la UNAD. Entonces quisiera preguntarles cuáles serían esas fortalezas. Adelante, si alguien quiere compartir. ¿Quién se anima de los que están? O si quieren hacerlo en el chat. Carlos, podemos escuchar. Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, Muy dentro de buenos las días, Juan Carlos. fortalezas, gracias, dentro de las fortalezas de un líder transformacional unadista, pues podemos identificar varias. Una es, por ejemplo, lo que fue la conexión humana. Yo creo que el saber escuchar, acompañar y sobre todo, pues atender las realidades diversas, tanto de los estudiantes como los colegas, porque pues aquí nosotros también somos estudiantes, pero también tenemos este rol tan bonito que es el de ser tutor, profesor. Otro que también identificamos en mi grupo fue la visión de cambio. Digámoslo así, que pues, no se conforman como tal, sino que siempre busca mejorar e incluso como innovar en los procesos educativos, que es algo que pues identificamos y fortalecemos, porque a veces también no caemos en cuenta en esas cositas que se nos pasan. La capacidad de inspirar, el motivar a otros a dar lo mejor de sí con un propósito y un sentido colectivo, que fue algo que vimos en esta actividad que acabamos de terminar, que fue trabajar en equipo como tal. No sé, también como el compromiso en el territorio. En este caso, pues tenemos compañeros que somos aquí mismo de Girardot, incluso hay una compañera que sí está en Zipaquirá. Entonces, eso pues, también es bonito, llevar la educación más allá del aula, el impacto, las comunidades, los contextos reales. Y por último, pues yo creería que la adaptabilidad, aprovechar las TIC y pues ajustar a los cambios de creatividad y apertura que nos brindan ellas aquí en la UNAD y sobre todo a nosotros como estudiantes. Entonces, yo creería que serían como estas por mi parte, que es como lo primordial y lo que se ha aprendido hasta el momento. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante tus reflexiones. Y ahora también vamos a reflexionar sobre este interrogante. ¿Cuál identifica es una de las competencias más difíciles de desarrollar para ser un líder transformacional unadista? O sea, ya creo que con toda la participación que tuvo Juan Carlos, hablándonos de esa conexión humana, de esa visión de cambio, de ese compromiso territorial, porque el ser líder se extiende más allá de nuestra labor, de esa adaptabilidad, de esa creatividad y demás, vamos a pensar un poco en cuál sería esa competencia. Ya no estamos hablando ni de características, ni de factores, sino de esas competencias que de pronto es más difícil de desarrollar para ser un líder transformacional unadista. Eso nos pasa a todos, todos sabemos cuáles son nuestras competencias, cuáles nos faltan un poco de desarrollar o cuáles tenemos muy desarrolladas. Entonces es importante que participemos con esta pregunta. Los escuchamos. ¿Alguno que quiera? Rolando, Eduardo, Ángel. Adelante, Adelante, Adriana. Hola, muy buenos días para todos. Qué gusto saludarlas.
Y bueno, y a todos. Bueno, yo creo que hay unos elementos, perdón un segundo, Y tu micrófono está abierto. y se escuchó. Me perdí. Creo que uno de esos puntos muy retadores de lograr en competencias de liderazgo y tal vez para nosotros está muy relacionado con temas comunicacionales. Siento que tenemos formas de interactuar, de trabajar que a veces son un poco con unas dinámicas diferentes. Es decir, lo que para algunos es, listo, fijo hoy a las 2 de la tarde, por favor, 5 minutos todos conectados, ¿sí? Para otras personas es como entender, yo creí que era las 2:05 porque era, pues como era horario colombiano y otros dicen, no, pero espérate, ¿qué pasó? Y otros, ay, cierto, cierto que eso lo mandaron por el correo, pero es que como tenemos tanta cosa y de hecho hay personas inclusive que están en 2 o 3 reuniones al mismo tiempo y entonces dice uno, esta es una estrategia que tenemos que, siento que como líderes unadistas, pero que también siento que pasa en muchos ambientes, en las casas, bueno, en el edificio, en donde estemos, que a veces en los temas comunicacionales por formación, por experiencia, por estructura, hacen que sea un poco más retador la dinámica de un equipo, de un grupo de personas que tienen un propósito. Entonces, yo creo que el tema comunicacional que está muy relacionado con la empatía y el poder decir, espérate, yo lo había entendido así, pero busquémosle solución, busquemos un acuerdo para que no se vuelva a presentar. Creo que es uno de esos retos importantes que tenemos que trabajar. ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Las personas realmente me están entendiendo? ¿Lo que estoy tratando de expresar es realmente lo que espero que las otras personas me entiendan? Creo que a veces nos falta pulir un poquito sobre eso. Me encanta saludarlas. Un abrazo. Gracias, Adriana. Gracias a ti por la reflexión. Vamos a escuchar a Rolando, que también está alzando la mano. Adelante, Rolando. ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Pues también considero que la competencia, ¿cierto? Más difícil de pronto es la comunicación. Realmente creo que pues es más como la capacidad de transmitir esas ideas, ¿cierto? Y depende muchísimo de cómo se hace. Hay que generar como esa confianza, no solo con palabras, ¿no? Sino pues gestos, actitudes, con los propios actos que hacemos. Entonces considero sí realmente que una de las más difíciles de estas competencias sería la comunicación. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Rolando, Adriana, y también en el chat Juan Carlos nos habla también de la comunicación. Y sí, esa suele ser una competencia difícil porque digamos que no es lo mismo el mensaje que se emite a cómo lo recibe el emisor del mensaje y tiene que ver también mucho con los acuerdos y con el compromiso, qué tanto me comprometo yo con, qué tanta atención presto a, porque podemos tener, como lo decía Adriana, muchas funciones al mismo tiempo o reuniones o compromisos, pero entonces, ¿cómo lo organizamos? ¿A qué le damos prioridad? ¿A qué le podemos decir, no, toca más tarde, en este momento no puedo, ¿no es cierto? Que también a veces nos falta eso y tiene que ver también como lo decía Adriana, con la empatía, ¿sí? Que cómo transmito el mensaje, qué es lo que quiero comunicar, para qué lo quiero hacer, ¿no es cierto? Los acuerdos son muy importantes. Si decimos a las 2, pues son las 2, no es las 2:05 porque es hora colombiana, ¿no? Yo creo que el respeto también por los otros es muy importante. Esa es una competencia muy importante a mejorar y a cualificar como líderes transformacionales y más en la UNAD, ¿sí? Con toda la cantidad de actividades, de funciones y también con los diferentes roles que cada uno de nosotros cumple en la misma. No sé si tal vez quiera hacer algún aporte allí. No, pues creo que está muy claro y lo que ha compartido los compañeros, pues, ha sido muy adelante. Entonces vamos a continuar. Vamos a hablar un poco sobre los referentes, ¿no es cierto? Y allí vamos a hablar sobre algunas características de ese líder transformacional. Entonces, la primera característica, digamos, que encontramos a partir de Rodríguez es que el rol que ocupa nosotros todos, ya lo decía ahorita Juan Carlos,
somos líderes pedagógicos. ¿Por qué? Porque es que nosotros nos dedicamos a la docencia, entonces más allá de ser ingeniero, de ser psicólogo, de ser trabajador social, de ser médico, de ser enfermero, somos pedagogos, ¿sí? Somos educadores. Entonces desde allí, ese rol del líder pedagógico dentro de una institución educativa es el que permite ese desarrollo y esos procesos de enseñanza y aprendizaje de una manera más clara, más certera, más segura y más significativa para los estudiantes. Entonces, esta dimensión orientada a la pedagogía supone un saber relacionado íntimamente con la situación en la escucha activa. Miren, eso tan importante, lo acaban de decir ustedes. La comunicación es una competencia que debemos mejorar, que debemos fortalecer, que debemos desarrollar de buena manera, ¿no es cierto? Entonces, miren acá que aparece que para podernos relacionar y ser un líder pedagógico de calidad, pues necesitamos realmente escuchar activamente, escuchar bien al estudiante, escuchar bien nuestra red de docentes. La motivación y la estimulación del individuo. Entonces, cuando hablamos de motivación, aparte que nos tenemos que motivar nosotros, hay que motivar a los estudiantes. Hacemos procesos permanentes de motivación para todos el ejercicio que ellos tengan en sus cursos, en sus actividades, en sus procesos de evaluación. Y la estimulación del individuo, que ya lo hablamos, la estimulación individualizada, que es uno de los factores de liderazgo transformacional, para crear condiciones favorables al aprendizaje. Entonces, esa sería una de las características: escucha activa, motivación y estimulación individual. Un líder transformador nunca se considera superior a los demás. Esto lo dice el doctor Alberto Leal, nuestro rector. Em, Nunca se considera superior a los otros. Es una persona que escucha, aquí vuelve y aparece la escucha. Entonces, arriba está la situación de la escucha activa, que también la escucha, que confía y que sugiere. O sea, debemos saber delegar, debemos saber confiar, debemos saber respetar también ese saber y esas características y esas competencias del otro. Cuando yo dudo, desconfío de los compañeros, pues algo pasa en mí, ¿no es cierto? Tengo la necesidad de estarlo controlando todo, cuando uno no controla nada finalmente, y tengo una desconfianza en lo de los demás. ¿Sí? Es una persona que reconoce el punto de vista de los demás y siempre intenta lograr decisiones en consenso. Mire, eso tan importante. Eso tiene que ver también con el respeto y en la comunicación, porque cuando yo reconozco que el otro piensa diferente, pero me aporta, ¿sí? Así yo no cambie mi estructura, digo, ve, por lo menos me dejó pensando esto, tiene esto para aportar en este ejercicio, vamos a trabajarlo de diferente manera y podemos estar en dos polos opuestos en la opinión que tengamos o en la idea o en el proceso, ¿sí? Pero respeta y reconoce ese punto de vista y intenta lograr decisiones en consenso. Eso hace un verdadero líder. Verdadero líder no se trata en discusiones, en peleas, en vaya y venga, sino listo. Entonces hay que organizar algo, entonces decidamos y organicemos en consenso. Creo que a varios de ustedes les pasó ahorita en el trabajo que hicimos en la unidad 2, que ahorita vamos a hablar un poco de ese ejercicio de la unidad 2. Bueno, también otra de las características de ese líder transformacional es que es un líder inconformista, ¿sí? O sea, no se conforma con lo que hay, con lo que tiene en este momento, sino que busca siempre estarse retando y superándose. Es visionario, es capaz de apreciar de manera holística los procesos, tiene una amplia visión de los objetivos de vida. Por eso me gustaba mucho ahorita que Juan Carlos hablaba de ese compromiso territorial, porque este liderazgo educativo, pedagógico, transformacional no es solo de docentes a estudiantes o docentes con estudiantes o de motivar a los estudiantes para que entre ellos también hagan redes de líderes, ¿sí? Sino que va más allá. No solo es en la red de los tutores o en la red de cursos o en las redes curriculares, sino que es ese compromiso con lo territorial, con ese mundo de la vida, con los otros que están allá. Entonces tiene una visión más amplia de esto, con una actitud positiva y sobre todo es un estratega, es flexible, emprendedor e innovador. Miren tan importantes estas palabras y esta en general está innovador. Sí, porque se está retando siempre. O sea, el líder transformacional es el que se transforma así y transforma a otros. ¿Sí? Entonces, está en un cambio permanente. Transforma tanto el estado de las cosas en su institución, en su empresa, como las mismas aspiraciones e ideales de los seguidores. Siempre está pendiente de eso, no busca solo el figurar y estar, sino que siempre está con relación a los otros,
Por eso les decíamos que esta diplomatura desde la segunda unidad, esta tercera y la cuarta, todo es trabajo colaborativo. Si bien hacen unos aportes individuales, unas reflexiones personales y demás, es muy importante el trabajo en equipo, porque es que en el trabajo con el otro es donde yo sé cuáles son mis habilidades como líder, cuáles son esas capacidades, cuáles son esas características y cuáles son esas competencias que tengo y que no tengo como líder transformacional. El liderazgo transformacional, según González, incorporado ya al desempeño de nosotros los docentes universitarios, posibilita el trabajo colaborativo, cooperativo y participativo de todos los integrantes, ¿sí? Enfatizando en el respeto mutuo de sus emociones, de sus valores y de sus principios. Esto es muy importante porque uno encuentra personas con una fluidez para desarrollar los procesos, otras que de pronto son más tímidas, pero alguien que escribe muy bien, o alguien que conceptualiza o analiza o sintetiza también muy bien. Entonces, todas esas habilidades, capacidades, principios son muy importantes tenerlas en cuenta al momento de ese trabajo colaborativo y participativo. Estas actitudes asumidas por el docente en sus diferentes funciones, ¿qué pasa? Enriquecen el nivel de trabajo en las personas a su cargo, incrementan la productividad, la cual favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio siempre de los estudiantes. Esto no es lejano para nosotros en la UNAM, ¿no es cierto? Por eso el trabajo reticular permanente que tenemos en la UNAM. Bueno, estas son algunas competencias de liderazgo transformacional. Algunos de ustedes seguramente ya lo han leído en el trabajo del doctor Leal, ensayo sobre las necesarias convicciones de los líderes. Entonces, bueno, aquí las vamos como a repasar un poco. Entonces está el liderazgo desde la creatividad. Entonces, cómo la creatividad es importante en un líder transformacional, porque siempre se está inspirando, siempre está viendo más allá. Siempre, por eso es innovador y creativo, ¿no es cierto? Porque siempre está buscando mejorar los procesos y cómo mantener el ritmo de trabajo sin perder la motivación de todo el equipo. Liderazgo desde el manejo del tiempo, muy importante. Se nos va el tiempo, a veces no logramos organizarnos, por eso tan importante siempre los cronogramas. Sí, nosotros le sugerimos, Tatis y yo, un cronograma para el trabajo. Hubo compañeros del grupo que también lo sugirieron, pero de todas maneras así hubo mucho desorden en muchos de los grupos. Entonces uno dice, somos docentes, sabemos que todo lo que pasa en estos escenarios formativos lo debemos hacer después de la jornada laboral y demás. Sé que tenemos muchas responsabilidades, pero ese manejo del tiempo es fundamental. Cómo nos autorregulamos, cómo nos organizamos, qué hacemos hasta ahora, qué tanto le dedicamos, etcétera, etcétera. A veces no planeamos bien y como lo vimos en la segunda conferencia, las funciones ejecutivas de planeación y organización son muy importantes para un líder. El liderazgo desde la iniciativa, proponer, ¿sí? ¿Qué se me ocurre? Algo nuevo, algo novedoso para que los estudiantes, para que la red de docentes, para que mis colegas, etcétera, pues en realidad armonicemos nuestras competencias, nuestras actividades y demás, pues nos logre salir todo muy bien. Liderazgo desde la libertad, esto lo dice pues el doctor Jaime Alberto Leal, o sea, qué tan libres nos hace ser y qué tan libres somos, ¿sí? Los líderes. O si estamos siempre, discúlpenme, en esa perspectiva de responder a lo de afuera, pero no para nosotros. Entonces hago grandes esfuerzos, ¿sí? Y, y si tengo que hacer el trabajo de 5, hago el trabajo de 5, porque además desconfío de los compañeros o solo confío en lo que yo haga. Entonces uno a veces lo ve en los grupos colaborativos, por eso siempre los roles se rotan. Ustedes tuvieron un rol ahorita en esta y en la tercera unidad van a tener otro rol y en la cuarta unidad van a elegir otro rol. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren controlar. Entonces dicen, no, si yo soy el entrega, yo sé que yo reviso todo y no, hay que confiar. Entonces también esa libertad tiene que ver con eso. ¿Qué tanto confiamos en el otro? ¿Qué tanto me libero yo de cosas, sí? Para ser un verdadero líder. O si siempre estoy simplemente, como dicen los psicólogos, con el locus de control externo, atendiendo todo lo de afuera y nunca respondiendo a las necesidades que yo también tengo y a mi falta de crecimiento, porque todos somos líderes, pero necesitamos ir formando y mejorando y cualificando ese rol como líder. El liderazgo es del conjunto de aprendizajes, entonces cada vez capitalizamos más, nosotros somos expertos en nuestra área disciplinar,
seguramente en otros elementos de los posgrados o de la investigación que realizamos y demás. Entonces uno se vuelve experto como en ciertos nichos, pero ese liderazgo del conjunto de aprendizajes es permitirnos estar abiertos y ser esponjas para aprender muchas cosas de los demás. Por eso el trabajo colaborativo es tan importante y tan significativo. Porque ¿qué me permite? Si yo en un grupo colaborativo estoy con un ingeniero, con un pedagogo, con un psicólogo, con un filósofo, ¿sí? Eso me permite a mí tener una gran riqueza y desde allí, pues en ese conjunto de aprendizajes, enriquecer mi discurso, enriquecer mis puntos de vista, enriquecer las formas de ver el mundo. El liderazgo desde la perseverancia, entonces, ay, a veces nos cuestan cosas, unas más, otras menos, pero cuando nos cuestan esas cosas hay que seguir perseverando. Entonces yo lo vi ahora, corregí ayer en la mañana unos video podcast que ya habían grabado y todo, y yo les puse ahí las recomendaciones y nada, hoy volví, los encontré ya ajustados y yo decía, qué bien, ¿sí? Porque igual esa es la perseverancia, es decir, pues tengo cosas por mejorar, tengo tiempo para hacerlo, pues la mejoro. Y no la mejoro para que Sara me ponga un 5 aclamado, la mejoro porque veo que sí, no quedó tan bien, que esas recomendaciones que me está dando son ciertas. ¿Listo? Liderazgo desde el optimismo, hay que estar siempre positivo, con actitud positiva, optimista. Sé que es difícil por todo lo que sucede, por todo el estrés, no sé, mundial, nacional, social, etcétera, que vimos, pero tenemos que ser optimistas. O sea, si nosotros estamos haciendo bien nuestra labor, así mucha gente como nosotros la está haciendo, con compromiso, siendo líderes de realidad pedagógicos, siendo líderes en la comunidad, para la sociedad, pues entonces eso luego se va a ver reflejado. Y puede que no directamente en nosotros, pero sí en las generaciones próximas. Liderazgo desde la humildad. Ya lo veíamos en la definición del doctor Leal, y es que el líder, un buen líder y un líder transformacional no es egoísta, no es pretencioso, no es orgulloso, ¿sí? No se para por encima de los demás. Entonces, la humildad, siempre reconocer, estamos en un proceso de aprendizaje, somos todos colegas y pues siempre tendremos cosas para aprender y tendremos cosas para darle a otros para que ellos aprendan. El liderazgo es de la actitud, desde esa actitud positiva, proactiva, inspiradora, de compromiso, de creatividad y demás. Y liderazgo desde la comunicación, como ya pues ustedes lo han referido desde el inicio de la reflexión, los líderes debemos sabernos comunicar muy bien y estar siempre atentos a cómo emitimos los mensajes y cómo recibimos lo que nosotros nos comunican. Bueno, no sé si alguien quiera de pronto hacer, o Tatis, o alguno de ustedes, colegas, quieran hacer alguna reflexión o algún aporte a estas características ya de un líder transformacional. Bueno, recordemos que estas características son sacadas del libro del TIP, Trabajo Inteligente y Productivo del doctor Leal. Es importante que está dentro precisamente de nuestras referencias bibliográficas para que las puedan consultar y obviamente revisar cómo las podemos aplicar en el día a día. O sea, digamos que todo suena muy bonito, pero es cómo las aplicamos en la realidad. ¿Sí? Y si lo hacemos o si no lo hacemos, cómo podemos empezar a aplicarlos. Porque es importante que todas esas competencias nos lleven a nosotros a ser mejores líderes, ¿cierto? A ser mejores con nuestros equipos de trabajo, en nuestras redes, y podemos como mejorar ese trabajo tanto individual como en Audífonos, ¿son audífonos solo o también son micrófonos? adelante. Hernán, Sara, adelante. ejercicio Ok, de ¿Están prendidos? Hernán, no sé, sí, Hernán está prendido, adelante, te escuchamos. Es que lo dejamos cargando. No, no, me voy a conectar por mi celular. Hernán, tienes el micrófono prendido. Ya, adelante, continúa, Ok, Sara. bueno, muy bien. Vamos entonces a hacer como la descripción de la unidad 2, perdón, de la unidad 3, pero que ya pues les dije, se llama la ruta del líder transformacional y es una actividad colaborativa. Bueno, ¿qué les quiero contar de eso? Eh, Vuelvo a las características del aprendizaje colaborativo. Ustedes tienen una guía. Cada guía de cada unidad es una guía que está basada en el diseño instruccional, en el paso a paso, en qué hacemos primero, en luego qué hacemos segundo, tercero, cuarto. ¿Por qué? Porque esto tiene una lógica de proceso, ¿sí? Entonces no es entregar actividades y por eso a los grupos que dijeron, no, pues entonces yo le entrego aparte o yo le entrego de forma individual o yo hago esto. No, no. Y lo vuelvo y lo retomo porque ya lo explicamos en la web.
uno en la web 2 y lo retomo otra vez acá. El trabajo colaborativo acá es muy importante y es muy importante que ustedes sigan el paso a paso de la guía. Siempre la guía les habla de una reflexión, ¿no es cierto? O de una pregunta de reflexión o de dos preguntas de reflexión para que ustedes como que se ambienten, digan, ve que esta pregunta que me están haciendo, cómo me toca, cómo me llega, qué siento con ella, qué pienso de eso que me preguntan allí. Y pues esas reflexiones las comparto en el foro. Y luego vienen ya unos ejercicios de revisar la bibliografía, de enriquecer esa bibliografía con otras que ustedes encuentren o con una serie de recursos que Tatis y yo les facilitamos, como unos videos, el podcast o lo que sea. Entonces allí ustedes em, empiezan como a revisar, ¿no es cierto? Y a mirar qué de esa información les sirve, qué les resuena y qué les interesa. Y hacer luego de todo ese compendio de lo individual, empezar a entregar ese ejercicio, socializarlo en los foros. ¿Para qué? Para que luego puedan construir los ejercicios colaborativos. Pero no es una suma de individualidades. Eso no es, ni ese es el ejercicio de un líder. Un líder no le dice a un compañero, usted hace esta partecita, usted hace esta otra, y ya, y consolidamos, cualquiera que consolide ahí, ese es el trabajo. Eso no es un trabajo ni colaborativo, ni eso hace un líder transformacional. ¿Sí? Porque en el liderazgo transformacional hay diálogo, en el liderazgo transformacional hay discusión académica, en el liderazgo transformacional, como el juego de la pirinola, todos ponemos nuestros conceptos, nuestras opiniones, nuestras características, nuestras competencias, nuestras formas de ser y de pensar y de vivir, ¿no es cierto? Y eso solo se hace cuando yo estoy comprometido en ese trabajo colaborativo o cuando hago los encuentros sincrónicos, que pues algunos o casi todos los grupos los hicieron para poder llegar a fin término en esta unidad uno del guión, que era muy importante, de la consolidación de la definición del liderazgo transformacional para la UNAD y también de ya no solo el guión, sino el video podcast. Entonces, ya hago ese llamado de atención allí porque sí es muy importante que miren ese paso a paso. Luego en el cronograma también se les entregó cómo debía ser las actividades. A hoy todavía hay personas entregando avances de la definición de liderazgo para la UNAC cuando se dijo, pues en los primeros 5 días, eso está claro en la rúbrica, en los primeros 5 días usted debe participar y decir allí su punto de vista y demás, porque siempre que consolida o si no se hace un ejercicio reflexivo y colaborativo de consolidación, pues siempre será el aporte, voy a decir algo, de alguien solamente en el grupo. Entonces puede ser, Tatiana fue la que consolidó, pues finalmente quedó como ella quiso expresarlo. Y la idea es, en esos diálogos académicos, poder entre todos construir la mejor, digamos, concepción de liderazgo transformacional para la UNAD, por lo que decía Tatiana. Si yo la construyo, si parte de esos referentes teóricos, pero con las reflexiones de 5 o de 4 o de 3 compañeros, pues yo enriquezco la acción en la UNAD. Es una concepción o una definición que a mí no se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque fue construida, yo participé allí, entregué mis reflexiones, las articulamos con las de los otros compañeros y así lo entendemos. Entonces, cuando yo vaya a vivirlo con mis estudiantes, en mis redes, en las reuniones que tengan, las inducciones y demás, pues estoy parado desde ahí. Yo no puedo hacer una concepción o una definición de algo en el vacío. O sea, hacerlo para entregarlo, para que figure, no. Y por eso en los guiones ya en los video podcasts, uno veía personas leyendo, literal, todo allí, leyendo. Y yo decía, no, entonces no es el relato de ellos, es un relato prestado. ¿Sí? Porque cuando yo he incorporado, cuando he hecho un ejercicio de análisis, de reflexión, de comprensión de eso, con lo que participé en el foro, de eso, con lo que acordé con mis compañeros, pues es más fácil para mí dar un ejemplo, expresarme con las manos, con la cabeza, etcétera, etcétera, y no una lectura textual que casi que corro la cabeza como leyendo de la página, ¿no es cierto? Entonces, importante eso. Y ahorita para esta tercera unidad, que pues tiene un peso evaluativo bien importante, importante que tengan en cuenta estas características, las explicamos al detalle en la web pasada.
y tiene que ver con las habilidades interpersonales, la responsabilidad individual y grupal. Miren eso tan importante, se habla de responsabilidad individual y grupal. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos en esta diplomatura en cada una de las unidades. Yo tengo una responsabilidad individual como sujeto, como líder, que le permite al grupo tener unos aportes, unos avances, unas reflexiones que enriquecen lo grupal. La comunicación e interacción estimuladora también está en todo el ejercicio. La evaluación grupal, que nos sepamos decir las cosas. Tuve grupos donde se pudieron decir, venga, usted, compañero, no ha participado, mire que nos tiene atrasado en esto, díganos si va a participar o no, etcétera, etcétera, ¿sí? La interdependencia positiva. Entonces, estas 5 características, síganlas teniendo presentes, están muy explicadas en la web 2, pero síganlas teniendo presentes para el ejercicio y las actividades que van a desarrollar en la unidad 3. La unidad 3 se llama el líder transformacional, el escenario 3 se llama la ruta del líder transformacional. Los contenidos que vamos a precisar allí son las características del líder transformacional y las competencias de un líder transformacional para que ustedes pues lo tengan presente porque ya tenemos las definiciones, ya tenemos mucha conceptualización importante sobre qué es ese liderazgo transformacional. 200 puntos tiene esta unidad, es la unidad que mayor puntaje tiene, entonces yo diría que lo antes posible empiecen a trabajar sobre este ejercicio. Resultados de aprendizaje, reconocer las características y competencias que desarrollar un líder transformacional. Seguramente muchas de ellas ya ustedes las tienen incorporadas, seguramente las van a cualificar, otras dirán, no, esta no la tengo, no la he desarrollado tan bien, entonces me voy a proponer a tener un desarrollo claro de ellas. Y las actividades, volvemos, vamos a responder unas preguntas orientadoras al inicio, que es como el abrebocas al diálogo, a la discusión, a la reflexión académica, consultar los contenidos bibliográficos de la unidad 3, cada uno lo hace, y también pueden aportar otros y en el foro socializarlos y demás, que eso enriquece para todos los demás compañeros del grupo. Describir y compartir una característica adicional de un líder transformacional. Ustedes después de leer los referentes bibliográficos y esta explicación y esta reflexión que tuvimos hoy acá, cada uno va a aportar una característica adicional a ese líder, se la van a inventar seguramente, van a relacionar dos o algo así que ustedes consideren, o desde la teoría y la práctica con todo el ejercicio que han venido teniendo en la unidad 1 y en la unidad 2, digan, mira, esto tan interesante, para mí esta es otra característica de un líder transformacional. Van a plantear una situación del contexto institucional. Miren, esto es académico, desde el contexto institucional, desde el rol que ustedes ejercen, desde las funciones que tienen a su cargo. Entonces, van a plantear esa situación donde aplique la competencia seleccionada y la va a socializar mediante un guión gráfico. Ahorita vamos a mostrar la guía y allí está más desarrollado. Diseñar en grupo colaborativo el perfil del líder transformacional mediante un recurso en línea tipo ebook. Esto es muy importante. Miren lo que ya vamos a hacer. El perfil del líder transformacional. Y participar en el foro de discusión de acuerdo al rol elegido, en los tiempos, de manera oportuna, pertinente y con calidad. Y solo un integrante sube el documento Word en el entorno de evaluación, pues eso ya es que realicen un cronograma para que se surta de esa forma, de manera organizada y de manera planeada y con coherencia, como lo decía Juan Carlos, pues todo el proceso de la unidad. El puntaje máximo son 200, la actividad inicia este viernes, o sea, en 2 días, el 31 de octubre. Les va a servir mucho lo que construyeron en el guión y en el video podcast y finaliza el 17 de noviembre. O sea que tienen un tiempo suficiente para poder avanzar en ella. Bueno, algunas orientaciones para el trabajo colaborativo. Los aportes, lo que Tatiana lo decía en la web pasada, y es lo que nosotros no vemos en el foro, pues no podemos evaluarlo, ni realimentarlo, ni nada, porque el foro es el único espacio para ello.
¿sí? Además, el foro de discusión se hace para y enriquecer, realizar los ajustes de acuerdo a a las reglamentaciones recibidas por el docente. Eso lo han hecho pues muy bien en general. Antes de entregar el producto, por favor, revisen que todos los requerimientos los tengan, revisen la guía, qué dice la guía, qué dice la rúbrica, qué fue lo que se pidió, qué fue lo que se dijo en la conferencia y verifiquen que sea la versión final y completa del producto. Solo pues deben estar e incluir en el producto a los autores realmente el mismo. Eso me sorprendió en algunos foros que revisé y es que decían, esta es la versión unificada de los 5 compañeros. Y entonces yo les colocaba, pues yo en el foro no veo la concepción que hizo o fulanito o sutanita, entonces no entiendo cómo ya tienen una versión unificada, ¿sí? Es importante también eso, o sea, hagámoslo paso a paso, es procesual el ejercicio. Bueno, todos los productos escritos deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se han definido. Entonces, en la guía todo está muy bien estructurado, detallado y demás. En la guía se indican con claridad los momentos de desarrollo de las actividades y en el momento que se realiza la realimentación. Entonces, bueno, quisiera saber si hay preguntas e inquietudes, sino para poder compartirles. Sara, eh, algunos elementos adicionales que de sí, pronto también adelante. se encontraron en este ejercicio del escenario 2 en el foro, y es el uso desmesurado de la IA. O sea, está bien que usen la IA, que se apoyen, pero o sea, ya es una cosa que sobrepasa. Entonces, para este ejercicio vamos a revisar un poco más el tema de la CIA, de las participaciones en los foros, porque también lo colocan ahí de forma desmesurada cuando estamos diciendo de creación propia y es más creación de la IA. Entonces, por favor, tenganlo en cuenta, o sea, revisen al menos las reacciones que colocan y ni siquiera miran lo que escribió la IA, o sea, colocan ahí sin ningún filtro. Entonces, pues también ustedes pueden apoyarse en la IA, pero hacer sus propias reacciones, sus propios aportes, sus propios comentarios de lo que está en el momento de eso. Eso era necesario. Y pues, obviamente, Gracias. revisar muy bien la guía, porque también vi algunas confusiones entre lo que aparecía en la guía frente a las preguntas iniciales y, digamos, que las actividades propuestas más adelante. Entonces, revisar muy bien esa parte de la guía. Adelante. Gracias. Steve, te escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctora. Eh, Me disculpo si hay algún tipo de desconexión porque en la sede estamos teniendo otros problemas de internet, ¿vale? Tranquilo. Entonces, discúlpeme si de pronto me devuelvo hacia lo de la tarea número 2, pero Tranquilo. resulta que hay una consideración unos factores en el cual yo me enfoqué que era la consideración individualizada como uno de los factores que debe desarrollar o alcanzar o considerar un líder transformador, ¿cierto? Que consiste precisamente en escuchar, precisamente empatizar con el seguidor para poder comprender sus motivaciones y poder contribuir a darle como ese perfil profesional y acompañarlo en el proceso de aprendizaje, bien sea a través de algún tipo de estrategia. Pero en ese ejercicio de ideas, digamos que bajo una consideración en la que nosotros estamos, por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo 250 estudiantes, digamos que llegar a una consideración personalizada como líder transformacional, pues es algo complejo porque finalmente, pues yo lo puedo hacer a través de unas conversaciones, a través de actividades de cipas docentes, donde usualmente acuden algunos estudiantes y puedo, digamos, interactuar personalmente con algunos de ellos rápidamente, pero cómo, más allá de una pregunta es, ¿qué estrategia, digamos, se puede desarrollar o desde el punto de vista de ustedes que son los expertos es qué estrategias podemos adelantar como para poder llegar con esa
esa personalización y entender a esos 250 estudiantes de una forma sí, personalizada, que nos permita entender, empatizar y poder hacer ese ejercicio de transformación en cada uno de ellos sin tener que verlos como un todo, eh, por ese mismo aspecto de que son muchos los estudiantes que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Bueno, Steve, muchas gracias por el planteamiento que haces y por la reflexión. Muy al lugar. Bueno, frente a esa consideración personalizada como uno de los factores del liderazgo transformacional, no es que tú vayas y mires a uno por uno en su esencia. Esa no es la idea. De hecho, podrían ser los 200 que tienes o 5, ¿sí? Eso es muy importante, porque esa consideración personalizada es cuando yo ya tengo contacto con ellos, no en todos los grupos yo tengo contacto con todos los estudiantes. Tú puedes tener 200, algunos avanzados hacen lo que dices, la guía, no sé qué, nunca piden una realimentación, entregan todo a tiempo. Entonces ese estudiante, tú dices, ese es un buen estudiante, ¿sí? Casi que él ni siquiera pide, ese ya tiene muchas características de líder, se autorregula, hace su ejercicio, sabe trabajar colaborativamente, se comunica a tiempo, participa, etcétera, etcétera. Hay otros que no, y es ahí donde ponemos los filtros, ¿no es cierto? En esa consideración individualizada es tener en cuenta a aquel estudiante o que yo necesito establecer contacto con él o que él necesita y establece contacto conmigo. Y es cómo me comunico con él. ¿Sí? A eso hace alusión la consideración individualizada, cómo yo veo ese mundo de ese estudiante que está en Quibdó, que no tiene la conectividad suficiente o que tiene que desplazarse no sé cuántas horas el sábado para ir al centro, ¿sí? Entonces, es eso, es esa consideración individualizada. Eso no quiere decir que entonces yo le permita a él todas las cosas, entonces que si quiere terminar el curso y terminar todas las actividades y entregarlas a última hora, pues entonces yo le permito, no, es cómo lo voy formando también a él en ese ejercicio, ¿sí? Con todas esas características y con todas esas competencias y demás que exige el liderazgo transformacional. Pero esa consideración individualizada es ver al otro como es, respetarlo en su esencia, ¿sí? Y por supuesto, es que tú tienes un rol de docente. Es cómo tienes la exigencia con ese estudiante, ¿sí? Entonces puede que él no te entregue en el tiempo que sea, pero tú le dices, listo, te voy a dar estos 2 días más para esto, como sé que el otro tema no me lo entendiste, no lo comprendiste tan bien, vamos a hacerlo desde ya, ¿sí? O incluso en grupos colaborativos, porque uno tiene grupos en Teams donde se reúne con los estudiantes y les dice, bueno, ustedes cómo van, no sé qué, ya empezaron el ejercicio allá, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque esa es la consideración individualizada, ver al otro pero también, pues nosotros sabemos que en lo académico hay unas exigencias, ¿sí? Y eso es importante, el ejercicio de planeación, de organización, eh, mm, por supuesto con el respeto que el estudiante merece y requiere, pero también enseñándole a él a ser proactivo. El tema de la autagogía, recordemos que hoy nuestro modelo es autagógico precisamente por lo mismo, y es cómo el otro se enfrenta a su proceso y es el primer responsable de su proceso de formación, ¿sí? ¿Cómo le enseño yo eso al estudiante? Entonces, eso puede ser en espacios como este, generales de una web, de un CIPAS, etcétera, ¿sí? Pero también en asesorías individuales, ¿sí? Eso es importante. Entonces, no es a uno por uno, porque no tendríamos ni el tiempo. Es más, nosotros mismos cuando tenemos red de docentes, así seamos 5 docentes, dime en qué momento te sientas tú uno por uno. Es difícil, ¿sí? Y puede que lo podamos hacer 1 o 2 veces durante un periodo académico, pero no lo podemos hacer semanalmente. Entonces, uno que dice, listo, Steve, yo le veo estas cualidades, siempre está a tiempo, yo veo que realimenta bien sus foros, etcétera, etcétera, acompaña la web de manera coherente, hace sus IPAs, listo. En cambio, hoy miro a Tatiana, entonces no, a Tati sí le tengo que dar esta estimulación, miremos, llamémosla, cómo está, motivarla, etcétera, recuerda que tienes esto, ¿sí? Esa es la consideración individualizada en el conocimiento que yo tengo de los demás. ¿Qué hago yo para fortalecerlos en esas características y competencias y habilidades frente al liderazgo transformacional? Que seguramente, pues si yo soy zona de desarrollo próximo para ellos, yo ya tengo unos desarrollos allí. Eso sería, Steve. No sé si hay alguna otra reflexión, pregunta, inquietud.
Luis, hola, adelante, te Estimada doctora escuchamos. Sara y Hola. compañeros. No sé si sea un buen ejemplo, ¿cierto? Pero digamos que partiendo de lo que dice Steve, em, un ejemplo de liderazgo transformacional en la UNAD, por ejemplo, es el doctor Leal, que es nuestro maestro rector. No todos hemos tenido la oportunidad de sentarnos a hablar con él cara a cara ni durante 4 o 5 minutos. Afortunadamente yo sí he tenido esa oportunidad, pero todos no la tenemos. Pero a partir de los libros, de los despliegues y de otros dispositivos, pues él puede comunicar la visión de universidad que tiene y para dónde vamos. Además, cuando se necesita, digamos, esa intervención, recuerden que también se articulan principios como la reticularidad, donde él no tiene que estar presente en todos los lugares, pero sí hay personas que son sus espejos, a la vez espejos de los decanos, y otro tipo de personas que a través del ejercicio de esa reticularidad pues pueden hacer una, digamos, intervención más presente. Pero digamos, el doctor Leal, él, a través de otros mecanismos, pues digamos que transmite su mensaje y no necesariamente él está conversando con todos, digamos, en un diálogo personal, ni siquiera de minutos. Era eso, tutora. Muchas gracias, Luis Fernando. Muy al lugar tu aporte. Nos enriquece a todos. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna reflexión, algo que comentar. Bueno, me cuentan si están viendo la guía. Sí, ya se Sí, observa señora. bien. Si quieres Bueno, muy ampliarla un bien. poquito el zoom. Yo voy ahí, un Ahí, poco más. Ahí, yo creo que listo. Bueno, entonces aquí tenemos, empieza el 31 de octubre y termina el 17 de noviembre. Mira, esto tan importante, esta primera reflexión. Los líderes transformacionales, de acuerdo con Mus, son carismáticos, emprendedores, proporcionando una visión y sentido de misión, originando orgullo, obteniendo respeto y confianza, por lo cual son inspiradores porque inducen, perdón, a realizar cambios en las percepciones de los liderados con el fin de influir positivamente en estos para lograr los objetivos dentro de una organización. Ahí tenemos entonces las dos preguntas de reflexión que ustedes van a tener para este foro. Em, em, a partir entonces como de esta reflexión, hay dos preguntas para que ustedes puedan también reflexionar y compartir en el foro. ¿Usted se reconoce como un líder transformacional para la UNAD? Justifique su respuesta. Entonces vamos a decir sí, o estoy en proceso, o no, soy muy nuevo, pero, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre justificando su respuesta. Recordemos que esto es usted está mirando a usted en un espejo, está haciendo esta reflexión y la va a compartir en el foro. Entonces, por eso lo que está diciendo Tatiana, no tiene que ir a ninguna IA a que le responda estas preguntas. Indique tres competencias que en su concepto, en el suyo, en lo que usted conoce, ha transitado en su vida profesional, personal, social y demás, en su concepto y de su rol debe desarrollar como líder transformacional. O sea, tres competencias que usted diga, debo seguir desarrollando, debo seguir trabajando en ellas o debo desarrollarla de cero porque no la tengo. Consulte los contenidos bibliográficos de la unidad, describa y comparta en el foro de discusión una característica adicional que en su concepto va a poseer un líder transformacional. Esta actividad me parece a mí muy bonita porque es allí donde yo también digo, bueno, están estas, las propuso, como decía Luis Fernando, el doctor Leal, o las puso otro autor y demás, ¿no es cierto? Pero yo Sara Escobar, yo Luis Fernando, yo Tatiana, yo Steve, yo Sandra, yo Paula, ¿sí? Esa característica adicional, que puede ser que yo la tenga y no la vea allí reflejada, o que no la vea también descrita, ¿sí? No se la pregunten a ninguna inteligencia artificial, hagamos el ejercicio. Bueno, siempre está este párrafo subrayado, centrado, todo porque se participe de manera activa, oportuna y proactiva en el foro de discusión para el desarrollo de las actividades grupales. Seleccione un rol para el trabajo colaborativo diferente al del escenario anterior. Si usted en el 2 ve alertas, pues en esta tercera unidad no va a utilizar ese mismo rol. Y por favor, participe con las funciones que beneficien al grupo, porque por eso se establecen roles para beneficiar ese ejercicio colaborativo en el grupo.
realice aportes y o comentarios a las características propuestas por sus compañeros. Es muy importante, por eso es que participar de manera oportuna es importante, porque los demás me leen, yo leo a los otros, opinamos, decimos, enriquecemos ese diálogo y a partir de eso consolidan las 5 características que debe tener el líder transformacional y las van a representar en un gráfico con imagen y texto. Pueden utilizar Genially. Pero entonces no es allí el que suba usted la suya, no, van a dialogar, porque entonces si alguien puso o el líder transformal es, el líder transformacional es inspirador o el líder es creador de sueños o sí, ¿sí? Entonces, eso lo van a poner allí en el foro, lo discuten, lo socializan, se realimentan, se ponen allí algunas consideraciones y luego consolidan esas 5 características, porque puede que a mí no me parezca que un líder transformacional sea soñador y puede que Tatiana puso que es soñador, ¿sí? Entonces, yo no le voy a decir a Tatiana que su característica no me gusta porque debo comunicarme muy bien para expresarle a ella, oye, y si mejor le pones esto o si mejor lo describes de tal manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque esa es la riqueza del trabajo colaborativo. Ese es el primer ejercicio colaborativo que van a hacer. Para ello, necesita que cada uno haya participado con la característica que creó, ¿sí? Antes de eso no lo pueden hacer. Entonces, por eso es tan importante como el paso a paso. Seleccione una competencia del líder transformacional de las descritas en el lobby. Allí hay un objeto virtual de información sobre las 10 competencias para un liderazgo transformacional. Entonces va a seleccionar mm, una sola. Entonces, si son 5, no se deben repetir. Cada uno escoge una, no repetida. Por eso hay que publicarla en el foro para que los demás compañeros no elijan la misma. ¿De acuerdo? Planteen una situación del contexto institucional una lista donde apliquen la competencia, donde usted aplique la competencia seleccionada y socialícela en el foro de discusión mediante un guión gráfico o storyboard para recibir aportes y comentarios de sus compañeros. Entonces, miren que allá empiezan con un ejercicio individual, ¿sí? Luego bajan a hacer el ejercicio colaborativo de las 5 características nuevas para ese líder transformacional. Luego vuelven a un ejercicio individual, que es que cada uno escoge, después de revisar el lobby, la competencia que más le guste, con la que más se sintonice o la que quiera, y plantea una situación. Ahí vuelven al ejercicio individual. A partir de esa característica, de esa competencia, van al contexto, el contexto institucional desde su rol, ¿sí? Y la va a representar con un ejemplo mediante un gráfico o una historieta. ¿Listo? Entonces, muy importante hacer ese ejercicio, que en realidad se vea. Eh, yo sé que van a decir, ay, pero es que hay unas aplicaciones que no son gratuitas, la gratuita solo nos permite 6 o 8, digamos, párrafos. En 6 o 8 párrafos hace perfectamente una historieta. ¿Sí? Ahora ahí sí pueden utilizar las IAs. Las IAs nos sirven porque también generan recursos y digamos, algún material de pronto más visual, mejor propuesto o ese guión gráfico o lo que sea, ¿no es cierto? Pero el contenido que sea de ustedes, ¿sí? Entonces, nadie nos va a decir cuál es nuestro rol en la UNAD, nosotros sabemos cuál es nuestro rol, cuál fue la competencia que elegí y cómo esa competencia eh, la vivo, la practico en alguna situación de ese contexto institucional, bien sea en el acompañamiento con el estudiante, bien sea en UCIPAS, bien sea en la red con los docentes, bien sea en el encuentro de líderes unadistas, etc., etc., etc. ¿Listo? Y luego diseñan en grupo colaborativo el perfil de un líder transformacional. Una lista mediante un recurso en línea tipo ebook que contenga la siguiente estructura. Miren esto tan importante porque aquí van a recoger todo eso que hicieron allá, tanto individual como colaborativo, para ir a este que es un producto, digamos, base de esta unidad. Van a tener una carátula o portada inicial con imagen representativa del tema. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes están diciendo, vamos a generar el perfil del líder transformacional una vez. Nombre de los autores, por supuesto. Presentación que describa la importancia del tema y el contenido del ebook. Es la presentación. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener un perfil del líder transformacional una vez?
¿Sí? ¿Por qué necesitamos perfilar ese líder? Porque no es el líder de la Santo Tomás, ni es el líder de la Hyundai, ni es el líder de ningún lado, es el líder transformacional unadista. ¿Sí? Entonces, una presentación que describe la importancia de ese tema y el contenido del ebook. ¿Qué me voy a encontrar yo como lector en ese ebook? ¿Sí? Una conceptualización del líder transformacional desde la reflexión grupal en articulación con los referentes bibliográficos. Miren eso tan importante. Ustedes ya hicieron una, ¿sí? Ustedes dijeron el líder transformacional unadista y queda como parte de la entrada del video podcast para esta unidad 2. Ahorita, a partir de lo que vivan en esta unidad 3 y teniendo en cuenta todo el ejercicio que vienen haciendo en la 1 y en la 2, van a conceptualizar ese líder transformacional en articulación con los referentes bibliográficos. Entonces, nos sirve traer eso que hicimos en la 2, porque somos el mismo grupo colaborativo, ¿sí? La vamos a enriquecer. ¿Con qué la vamos a enriquecer? Pues con las competencias y las características que vamos a ver en esta unidad 3, ¿sí? Luego vamos a proponer las características del líder transformacional, adjuntar el gráfico realizado en el numeral 3. ¿Por qué? Porque ustedes ya hicieron esto arriba, ¿sí? Entonces van a adjuntar ese gráfico, ese diseño que hicieron allí de manera colaborativa. Competencias de líder transformacional, adjuntar los storyboards realizados en el numeral 5. Entonces allí van a poner, esto es como un compendio, ¿no es cierto? Como es un ebook, un libro digital, pues entonces va a tener todo. Primero la conceptualización, luego las características y luego esas competencias. Entonces allí adjuntan esos storyboards que todo se lea muy bien. No que quede una letra de minuto y uno no entienda ni qué están diciendo, pero recuerden que eso es para la lectura de alguien más, ¿sí? Y una reflexión final sobre el perfil del líder transformacional. Pues allí pone su reflexión, puede ser un par de conclusiones, puede ser una reflexión así como estas que ponemos aquí en párrafo, etcétera, ¿no es cierto? Algo que ustedes quieran, puede ser un enlace a un video, algo que ustedes quieran proponer allí. Ese es el ejercicio. ¿Cuáles elementos vamos a tener en cuenta para desarrollar ese ebook? Entonces, un diseño creativo y estético que sea llamativo, motivante, bien bonito. Recrear con imágenes de apoyo que estén referenciadas. Número mínimo 10 y máximo 12 páginas. Utilizar un tipo de letra legible y de tamaño adecuado. Publicar el ebook utilizando una herramienta en línea, recomendado el ISO. Ahí está, pues lo demás es ya, ustedes saben que para el desarrollo de la actividad hay que tener en cuenta en cada uno de los entornos, la evidencia del trabajo independiente, entonces las características del líder transformacional, la competencia y los aportes en el foro sobre la discusión y demás. Y pues esto ya pues ustedes lo leen, lo revisan, aquí están los criterios de evaluación. Entonces, hay importante aportes frente a las características y competencias del líder transformacional, el perfil del líder transformacional, que es el que van a hacer en el ebook, y la participación en el foro. Esos serían como los elementos de la rúbrica de evaluación. Em, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algo más que quieran compartir, o no sé si Tatis quiere ampliar algo. Me parece que la guía también es muy clara, está paso a paso, y es hacer el ejercicio. El 31 inician, el 31 empiezan a hacer el ejercicio, empiezan a hacer el ejercicio de reflexión de las preguntas, de revisar los referentes bibliográficos, etcétera, etcétera, y por favor establezcan un programa. El primero, Tati lo estableció, lo compartimos para todos los participantes, entonces ahorita sí, por favor, que sean ustedes, cada uno en su grupo, el que comparta un cronograma. La planeación y la organización, como les decía Juan Carlos y lo hemos repetido nosotras, es muy importante para pues llegar al logro del propósito común, que es avanzar en ese ejercicio sobre el liderazgo transformacional unadista. No sé si Tatis quiera decir algo. No, o sea, por favor, revisar muy bien la guía de actividades, las instrucciones, la rúbrica de evaluación, que vean qué se está evaluando, cómo se está evaluando. Porque a pesar que hubo pocas personas que entraron tarde, una tardía de 27, 28, sí hubo personas que hicieron eso, que entraron muy tarde. Entonces, como esto es un ejercicio, como dice Sara, procesual, es importante empezar de manera oportuna para que se logren los objetivos deseados. Es lo que el último día, a la última hora, estamos haciendo todos los aportes apeñuscados, sin ningún orden, sin ninguna estructura, sin ninguna coherencia. eh, y pues obviamente todo sacado de IA, ¿no? Entonces, no, o sea, la idea es que
poco a poco, o sea, es un ejercicio que no es complejo, es algo sencillo, pero requiere dinamismo. Es decir, cuando yo hablo de dinamismo es que requiero participar de manera continua. Entonces, por ejemplo, hoy voy a empezar colocando mi rol. Mañana voy a mirar, bueno, si ya está el cronograma, entonces si nadie ha propuesto el cronograma, yo lo puedo proponer. Luego voy haciendo mi primer aporte con relación a las preguntas orientadoras. La siguiente semana, entonces voy haciendo la primera parte de la característica adicional. O sea, es un ejercicio que es para estar de forma permanente allí. Obviamente no es, ustedes no se van a demorar una hora entrando al foro haciendo un aporte. O sea, es básicamente dedicarle al menos media hora, pero que si esa media hora se la voy a dedicar a la diplomatura, sea real, o sea, que es una media hora en la que yo voy a participar, voy a mirar los aportes de mis compañeros, porque a veces no los vemos y omitimos cosas que ellos ya dijeron. Por ejemplo, pasó que alguien ya había escogido un rol, entonces la persona vuelve y lo selecciona cuando ya el compañero lo había colocado en el foro. Entonces, leamos, tomémonos el tiempo de leer al otro, ¿cierto? De comprender lo que el otro también está diciendo para poder generar una dinámica participativa real, coherente y pues obviamente que conlleve a los objetivos que estamos buscando. Muchas Entonces, gracias, Tati. Muy claro tu aporte. ¿Alguien más tiene alguna reflexión? Sino para terminar con esta reflexión final para todos. El liderazgo transformacional puede generar empoderamiento por parte de los colaboradores. Empoderamiento, miren qué importante. Un sentido de pertenencia e identificación con la organización, como resultado del modelaje del líder que con sus acciones impulsa y motiva a sus seguidores en el proceso a desarrollar una labor eficiente en pro de alcanzar los objetivos trazados. Pero lo que nos decía Luis Fernando ahorita con respecto al doctor Jaime Alberto Leal, nuestro rector. Él es un líder que inspira, es un líder que siempre nos conecta, que busca que todos en la universidad, no importa en el rol que cumplamos, en lo que estemos haciendo en nuestras funciones, tengamos todo ese ejercicio de motivación, de desarrollar y ser cada vez mejores, más proactivos y mejores en lo que hacemos, sin que se sientan presionados en forma arbitraria, sino por el contrario, asuman un compromiso tal con su líder, siendo corresponsables de las actividades y procesos de la organización. Esto nos lo dice Otilia Bracho y Jesús García. Es muy importante entonces que apliquemos esto en esta unidad 3. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a impulsar y motivar a los demás compañeros? Todos somos líderes, entonces todos tenemos ese mismo ejercicio y asumir con compromiso y responsabilidad y corresponsabilidad, pues las actividades y los procesos que se nos piden en esta diplomatura. A todos agradecerles su tiempo, su disposición. La grabación esta tarde la subiremos al foro de noticias y también al foro en el entorno de información inicial, donde están los encuentros sincrónicos vía webconferencia. Saben que Tatiana y yo tenemos unos horarios vía Teams, donde también los atendemos en el momento que requieran y esperamos que culminen muy bien, porque ya pues nosotros ya no realimentamos más hoy ni mañana. Empezamos a calificar a partir de la semana entrante la unidad 2. Esperamos que logren culminar con éxito, pues ya están como a puertas la mayoría, entregando guión y entregando el video podcast. Ya hay otros que lo entregaron y pues les ha ido en términos generales bien o les hemos podido hacer la realimentación para que lo mejoren. A todos ustedes muchas gracias y que la acaben de pasar muy bien hoy.